Ángel Fuentes, que es profesor ayudante doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Allí se doctoró en 2021 con la dirección de Juan Carlos Ruiz Souza con el Premio Extraordinario de Doctorado. En este recorrido pues, ha tenido unas becas muy importantes como Margarita Salas y la Juan de la Cierva en la UNED y ha trabajado como profesor interino en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba y como profesor visitante en la UNED. Ha tenido unas estancias en centros de reconocido prestigio internacionales como el Instituto de Estudios Medievais de Lisboa, el Warburg Institute de Londres o el Institut National d'Histoire de l'Art en París. Además de ejercer como organizador de varios congresos internacionales y ha divulgado su trabajo en más de medio centenar de encuentros científicos nacionales e internacionales. Su labor investigadora, de la que nos va a hablar ahora mismo, se ha centrado en el análisis del paisaje espiritual ibérico y en la construcción de identidades y sus narrativas a través del arte medieval. Dentro de esta última, actualmente trabaja sobre la recuperación de memorias damnificadas a través del patrocinio artístico con un enfoque de género. Actualmente participa en varios proyectos de investigación, además de varios grupos dedicados al análisis de la cultura visual en la Edad Media y la temprana Edad Moderna desde varios enfoques. Muchas gracias, Solen, por tus palabras. Muchas gracias también al Museo Arqueológico, que siempre es una maravilla presentar algo aquí, sobre todo a Beatriz y a, y a Elena, que me han invitado, que siempre es maravilloso también trabajar con ellas. Bueno, yo en realidad vengo a traerles una serie de reflexiones sobre materialidad, pero también sobre inmaterialidad, y no la materialidad de la que les va a hablar después Stefanos Krustalis, que es la materialidad del libro, de la que él sabe infinitamente más que yo, sino de la materialidad de los espacios del saber, la materialidad de los lugares que estaban destinados tanto a producir como a custodiar estos libros, de los que luego procedían los pergaminos recortados que hemos visto antes y que veremos durante todos estos días. Bueno, me van a permitir que comience con un pasaje que les voy a leer. Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpentea alrededor del monte, vi la abadía. No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar a otras que había visto en todo el mundo cristiano, sino la mole de lo que después supe que era el edificio. Bueno, quizá alguien ya se ha dado cuenta de que este pasaje con el que he comenzado no procede de ningún documento, ni procede de ninguna fuente histórica, sino que es una de las primeras descripciones que encontramos en el libro del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco, que después fue llevado al cine por Jean-Jacques Hano. Les he puesto además, para hacer el truco y el engaño, la sacra de San Michele en Piamonte, para hacer esta especie de espejismo, porque en realidad sabemos que Umberto Eco, que es fue un reconocido medievalista, se inspiró en edificios como la Sacra de San Michele o el Castel de Andria en Monte. Pero sobre lo que yo quería reflexionar en este sentido es sobre la importancia que se da, tanto en el libro como en la película, a estos lugares de producción y de custodia de los libros. Por supuesto, es una ficción histórica, hay muchísimas cosas que jamás podríamos encontrar en este tipo de lugares, en la realidad de la Edad Media del Occidente cristiano, como por ejemplo que una biblioteca o un escritorio no estén construidos sobre una cocina. Es algo que realmente da muchos problemas, bueno, y los dio en la novela, pero sí me parece interesante esta evocación que hacen de un escritorio en una biblioteca, que son lugares que además en la novela y en la película están juntos. Esto es algo que podemos rastrear hasta casi lugares comunes como el plano de San Gal, este plano del siglo IX, que no representa un monasterio real, sino un monasterio ideal, lo que debería ser un monasterio benedictino de la época, y en el cual encontramos, en una de las partes del plano, que se nos ha representado dónde se tiene que ubicar la biblioteca y dónde se tiene que ubicar el scriptorium. Infrasedes scribentium, es decir, el scriptorium en la parte de abajo, supra biblioteca, la biblioteca en la parte de arriba. Claro, la realidad es que esto se va a dar en muy escasas ocasiones. De hecho, en las veces en las que encontramos un scriptorium como lugar físico, que tampoco son muchas, como en el monasterio de Poblet,
lo encontramos a lo mejor junto a la biblioteca, pero, por ejemplo, en el caso de Poblet lo tenemos en toda una nave, separada, una parte dedicada a biblioteca y otra más pequeña dedicada a Scriptorium. Lo cierto es que es muy difícil establecer. Es más fácil saber dónde estaban las bibliotecas, que tampoco es tan fácil, pero es mucho más difícil saber dónde estaba un Scriptorium, porque un Scriptorium realmente podía estar en cualquier sitio donde hubiese un monje copiando o iluminando. Sabemos, por ejemplo, que en el claustro de la Catedral de Gloucester hubo un Scriptorium y había monjes que, aprovechando la luz del claustro, se dedicaban a copiar o a iluminar manuscritos. Y esto nos lleva a una de las piezas que aparecen en la vitrina, que muy amablemente me enseñaron al principio del proyecto, que es esta que nos muestra, bueno, que más bien no nos muestra a una Virgen del Pilar. Yo cuando vi esta iluminación rápidamente dije, esto tiene que provenir de un monasterio jerónimo, porque a los pies de la que es la Virgen del Pilar hay un monje jerónimo que probablemente fuese incluso un prior del monasterio de Santa Engracia, que es el lugar que tenía el Scriptorium más potente, además relacionado con la Virgen del Pilar, que obviamente es una devoción relacionada con Zaragoza, de este momento, que serían las postrimerías, el final del siglo XV. Además, incluso para destacar aún más todo esto, la santa que nos está presentando al prior no es otra que Santa Engracia, que se distingue porque tiene un clavo debajo de junto a la corona. Bueno, esto ya nos hizo pensar en el monasterio de Santa Engracia y, claro, cuando intentamos ver la materialidad del monasterio de Santa Engracia, tanto el Scriptorium que pudo tener como la biblioteca, nos encontramos con muchos problemas. Sabemos que hicieron una cantidad de libros corales tremenda, de muchísima calidad, todos ellos realizados entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, en los que encontramos otros monjes jerónimos. Es algo bastante común dentro de los Scriptoria jerónimos encontrar estas representaciones de monjes. Pero sabemos que aunque el monasterio de Santa Engracia fue fundado por Fernando el Católico entre 1492 y 1493, ya desde el mismo año de su fundación, como ya estudió Carmen Morte, se nos dice que Fernando el Católico quería mandar hacer ciertos libros para el coro de dicha iglesia del monasterio, para lo cual serían menester algunos pergaminos y mandaba dinero para que comprasen estos pergaminos en Calatayud o donde fuese necesario. Es decir, desde el inicio de la fundación del monasterio, sin que sus arquitecturas estuviesen ni mucho menos completadas, ya había dinero y una intención de que ahí hubiese un Scriptorium. Porque el Scriptorium es fundamental en el monasterio, ya no solo de cara a los libros corales, que todos tenemos en mente, los grandes libros corales, sino es que hay que escribir. La memoria del monasterio se tiene que guardar, no todo es iluminación en este sentido. El Scriptorium de Santa Engracia produjo maravillas como esta que tienen en pantalla, una copia casi literal de una de las tablas del retablo de San Miguel de Juan de Flandes que se encuentra en la Catedral de Segovia. Pero el problema es que no conservamos casi nada del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, porque tras la exclaustración y varias vicisitudes al final acabó demoliéndose. Y prácticamente la única manera, o una de las pocas maneras que tenemos de evocarlo, es a través de este tipo de imágenes, como este grabado de 1854 en la que se nos muestra un claustro gigante y maravilloso del que, sin embargo, no queda absolutamente nada. Todo lo que queda del monasterio de Santa Engracia en Zaragoza lo pueden ver en la imagen que tienen delante de sus ojos. Es la portada de la actual iglesia de Santa Engracia. Si quisiéramos evocar de alguna manera o traer a la mente el recuerdo de este monasterio, precisamente podríamos acudir a las iluminaciones de este Scriptorium. Aquí tenemos una de las iniciales que se conserva hoy día en la Catedral de Huesca, de uno de estos libros producidos en el Scriptorium de Santa Engracia, en la que aparece una iglesia con escudos, con unas arquitecturas que ya nos hablan de este momento bisagra entre el siglo XV y el siglo XVI. ¿Esto quiere decir que la iglesia de Santa Engracia fue exactamente así? No, no necesariamente, pero desde luego el que pintó esto tenía en mente de alguna manera la iglesia de Santa Engracia. La segunda de las iluminaciones
que nos va a llevar a cerrar este ciclo jerónimo es esta que tienen en pantalla, que nos muestra la Natividad y que, tras un primer vistazo rápidamente, nos damos cuenta de que San Jerónimo aparece con el capelo cardenalicio, pero aparece vestido con el hábito de San Jerónimo. Esto, sumado a lo que hablábamos con Elena, pues nos dio a entender que si este pergamino procedía de Segovia, o probablemente procedía de Segovia, y tenía que ver con una producción jerónima, piensen ustedes que alguien que no sea Jerónimo no va a vestir a San Jerónimo con el hábito de la Orden de San Jerónimo. Pues es muy probable que procediese de un scriptorium del Parral, del que sin embargo tampoco tenemos muchos datos. Hay muchos scriptorium de muchos monasterios de los que tenemos escasos datos. Y bueno, el hecho de que proceda del Parral tampoco necesariamente quiere decir que fuera iluminado en el scriptorium del Parral. Pero bueno, es una hipótesis. Lo que me interesa aquí es una doble lectura de estas imágenes. Por un lado tenemos que San Jerónimo aparece vestido con el hábito de la Orden de San Jerónimo, como pueden ver en esta tabla del Museo Boijmans de Rotterdam, de mitad del siglo XV. Y esto nos dice muchas cosas. Nos dice, por ejemplo, que la Orden de San Jerónimo consideraba a San Jerónimo su fundador. Y a pesar de ser una de las últimas órdenes religiosas que había surgido en el panorama de Castilla, ya prácticamente a finales del siglo XIV, 200, 300 años después que franciscanos, dominicos, ellos se reivindicaban como la más antigua de todas, porque la había fundado el fundador del monacato. Claro, esto es un truco visual que realmente era una trampa porque no era cierta. Pero, claro, cualquiera que viese a San Jerónimo vestido de Jerónimo podría relacionarlo con un San Francisco de Asís que estaba vestido de San Francisco. Bueno, los jerónimos hicieron estas trampas visuales en muchas ocasiones, pero también nos interesa de esta imagen que nos habla de la materialidad del scriptorium. Y vemos diferentes instrumentos, de los que seguro nos hablará Estéfanos, que yo no voy a entrar en detalle, pero nos habla de un monje, al fin y al cabo, que está escribiendo o iluminando, quizá en su celda o en cualquier otro espacio. Esto ya constituiría un scriptorium. Pero, si hablamos de Segovia y hablamos del Parral, claro, no podemos dejar de traer aquí una de las imágenes más famosas, ya no solo de San Jerónimo en el scriptorium, sino de los scriptorium medievales, que yo he visto por lo menos 3 o 4 libros que tienen esta imagen como portada, que es el famoso San Jerónimo en el scriptorium, procedente, con toda probabilidad, precisamente del monasterio del Parral. Claro, aquí lo que vemos ya es a San Jerónimo, pero ya no está solo vestido como monje jerónimo, sino que además está transmitiendo el conocimiento al resto de sus hermanos jerónimos, como estableciendo un nexo de que realmente Jerónimo fue el fundador de la Orden de San Jerónimo. Pero si nos vamos a la materialidad, vamos a la topografía de lo que encontramos alrededor de esta escena, en la que vemos, por ejemplo, un atril que se nos asemeja a un facistol, que sería donde se dispondrían estos grandes libros corales que se hacían en los Scriptoria jerónimos, nos encontramos con que es un espacio abierto y con unas arquitecturas que pueden evocar fácilmente algunas arquitecturas que encontramos en el Parral. Si esto se hizo en Segovia, como parece ser que se hizo, y el pintor que lo pintó pudo tener algunas referencias del Parral, ¿por qué no podría ser que un claustro como este sirviese de scriptorium en el monasterio del Parral? Pero si hablamos de estos trucos visuales que utilizaba la Orden de San Jerónimo, tanto para evocar su paisaje monumental como para legitimar su propia orden, tenemos que irnos hasta otro monasterio, que es el monasterio de San Isidoro del Campo, a las afueras de Sevilla, en Santiponce, que quizá conozcan más porque está al lado de las ruinas de Itálica, de la ciudad romana de Itálica. Bueno, pues si van a Itálica, no dejen de ir a San Isidoro, porque es una absoluta maravilla. Este monasterio tiene un claustro en el cual hay unas arquitecturas que están completamente llenas de imágenes, están pintadas. Todas las pandas del claustro están pintadas, como se puede observar. Y entre estas pinturas encontramos de nuevo a San Jerónimo en el scriptorium. En este caso, fíjense, aparece San Jerónimo rodeado de monjes en una escena en la que casi no se le identifica como San Jerónimo.
De hecho, en algún momento probablemente posterior a la confección de esta escena, se tuvo que añadir un león, pero ya fuera de la imagen, porque esto ya rozaba casi el sacrilegio. San Jerónimo está pintado como si fuese un monje más. Han ido demasiado, han ido más allá de lo que se podía hacer o de lo que se debía hacer con una imagen para intentar camuflar sus recientes orígenes. Pero, sin embargo, la imagen que a mí más evocadora me parece en este sentido es la imagen que se encuentra en la sala capitular del mismo monasterio. Porque en ella aparece San Jerónimo, de nuevo, dictando la regla o transmitiendo el conocimiento a los monjes, y a ambos lados de la escena aparecen dos personajes que son dos mensajeros, dos carteros. Bueno, es que en esta ocasión realmente los jerónimos tenían algo de razón, porque sabemos que San Jerónimo mantuvo correspondencia con dos personajes hispanos que vivían en la Bética, que eran Lucino y Teodora. Este es el motivo por el que probablemente el primer monasterio de la escisión reformista de la orden jerónima, es decir, no era un monasterio jerónimo, sino que era un monasterio jerónimo reformado, que se conocerían de hecho como Isidros porque nacieron aquí, se construyese aquí, junto a la ciudad romana de Itálica, que evocaba precisamente este nexo entre la antigüedad de San Jerónimo y la modernidad de la orden de San Jerónimo, en este caso reformado. Pero, si se fijan, es aún más interesante que San Jerónimo aquí no está vestido con el hábito típico de la orden jerónima, sino que está vestido con el hábito de la orden jerónima reformada, de los Isidros que habían construido y reformado este monasterio. Pero además, el hábito típico de los Isidros es este hábito que es completamente marrón, que se diferencia del de los jerónimos porque es marrón en el escapulario y con las mangas blancas. Encontramos también monjes jerónimos, pero si se fijan, los monjes jerónimos aquí tienen un papel totalmente pasivo. No escriben lo que está diciendo San Jerónimo. ¿Qué nos quiere decir esta escena? Que los verdaderos continuadores de las enseñanzas de San Jerónimo no eran los jerónimos que habían tenido que ser reformados, sino los Isidros que se habían establecido en Santiponce. Hablando de todos estos scriptorium y de las librerías destinadas a guardar la producción de estos scriptorium, hay otra imagen que también me parece muy interesante, que es este San Jerónimo en el scriptorium, que sabemos que procede de un monasterio jerónimo, pero no sabemos de cuál, y que se conserva en la Galería Nacional de Irlanda. En ella encontramos pues, ya una escena típica, con todos los que hemos visto ya no nos sorprende nada, en la que aparece San Jerónimo en el scriptorium con el león, con el episodio de la espina, y con un montón de monjes jerónimos que están copiando, leyendo, etcétera, etcétera. Pero si nos fijamos, el edificio de este scriptorium y de esta librería es un edificio monumental, con unas bóvedas, con una clave pinjante, con una lámpara que cuelga. Y nos podemos preguntar, ¿realmente en esta época y en unas coordenadas temporales y geográficas de los jerónimos llegó a haber este tipo de edificios destinados al saber? Pues la respuesta es sí. Y el ejemplo más destacado que tenemos, bueno, que de hecho representa un unicum, lo conservamos en el monasterio jerónimo de Guadalupe, en cuyo scriptorium, durante los siglos XIV, XV, XVI e incluso en los siguientes, se iluminaron cientos de cantorales, como en otros scriptoria. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que en el caso de Guadalupe se conservan, y la mayor parte de ellos se conservan in situ, se conservan allí, en un museo que es el que pueden ver en pantalla. De hecho, los propios iluminadores del scriptorium de San Jerónimo dejaron constancia de estas topografías jerónimas dentro de sus libros. Y esto que tienen aquí, que aparece en un cantoral del monasterio de Guadalupe, no es ni más ni menos que una transposición de la fachada del monasterio de Guadalupe, en la cual vemos esta fachada que hacen los jerónimos a principios del siglo XV cuando llegan, cambiando la topografía del monasterio, pero también vemos esta parte de la izquierda, estas torrecitas con chapiteles vidriados. Y estas torrecitas, que se corresponderían con esta parte de aquí de la derecha, corresponden con la gran librería monumental del monasterio de Guadalupe. Una librería
que fue mandada a construir por el prior Jerónimo de Guadalupe, Gonzalo de Illescas, no solo prior, sino también confesor e incluso regente de Castilla en tiempos de Juan II. Él da mucho dinero para que se construya este edificio y dice que en él tiene que estar la librería. Una librería que, como veremos, es muy peculiar, porque es una librería que es un cuerpo exento del monasterio al que solo se puede acceder desde un puente. Y que además tenía, no se conserva casi nada de todo esto, solo se conserva el edificio, una Santa Catalina en la entrada. Y nos dice el padre Talavera que esta Santa Catalina hace una alusión a la Sagrada Minerva, gloria de las ciencias, para que los religiosos trabajen y cuiden de los estudios. Fíjense, este es el puente, que sirve de acceso desde el monasterio a la librería. Y una vez que entramos dentro, hoy día la vemos desnuda. Tiene unas ventanas muy amplias, aquí de hecho la ven con las ventanas cerradas. Si tuviera las ventanas abiertas hay una iluminación tremenda, de hecho le han tenido que poner cortinas, porque a veces hacen aquí congresos y hay una luz bastante destacada. Sabemos por las crónicas que había pinturas en esta biblioteca, unas pinturas que tenían a la Virgen con el Niño en un trono, a los padres de la Iglesia, a Santo Tomás, a San Bernardo, a San Ildefonso, a San Isidoro, todos personajes que tienen que ver con la escolástica medieval, con el saber medieval. Y es que, en esta otra perspectiva, se puede ver todas estas ventanas. Si tenemos que evocar esta biblioteca o esta librería, tenemos que ir a las antiguas descripciones, porque prácticamente no queda nada, salvo los muros de lo que era. Nos dice el padre Talavera, por ejemplo, que en ella había una cátedra en la que se leía escritura a los frailes y clérigos seglares de la casa con gran provecho de los oyentes, es decir, servía como una especie de universidad. También nos dice Munzer, por ejemplo, que la amplia biblioteca tenía ni más ni menos que 36 pupitres, así como buenos libros muy bien... no, aquí pone encuadernados, pero está equivocado, es encadenados. Nos especifica que los libros de la biblioteca están encadenados. Y además nos dice que hay 72 bancos de libros grandes, con sus cadenas, en que hay en cada uno de estos bancos más de 20 libros grandes y muchos pequeños de los que no hacemos memoria porque hay muchísimos. Claro, con todas estas coordenadas ya empezamos a evocar un poco del esplendor de esta biblioteca. Pero claro, una cosa es que esto sea la biblioteca destinada a custodiar el saber y otra cuestión es la de ubicar el Scriptorium de Guadalupe, que ya es una cosa más complicada. Es cierto que en los últimos años, aunque bien un monje podía iluminar o escribir en una celda o en cualquier otro sitio, hay varios elementos que me han dado a entender que esto no solo era la biblioteca del monasterio, sino que era el gran Scriptorium del monasterio. Entre otras cosas, la cantidad de pupitres que tenía. Pero también que en el siglo XVI el padre Talavera nos dice, ni más ni menos, que el testamento de la reina católica está escrito todo de mano en nuestra librería, en la gran librería de Guadalupe. En fin, les he traído algunas imágenes, algunas incompletas que nos hablan de materialidad, de inmaterialidad, de cosas que se han conservado, de cosas que no, pero no deja de ser elocuente que el destino de la gran librería y Scriptorium de Guadalupe fuese relativamente parejo al de aquella biblioteca con la que había comenzado esta presentación, la biblioteca que aparece en el nombre de la rosa. Porque en 1924, después de la exclaustración, cuando esta gran biblioteca servía ni más ni menos que de salón de baile, sufrió un gran incendio, que fue el que hizo que se perdiesen la mayor parte de, bueno, ya quedaban pocas, pero se perdiesen lo poco que pudiera quedar de esta biblioteca. Y me van a permitir que termine precisamente con las últimas palabras del libro En el nombre de la rosa de Umberto Eco, que nos dice precisamente que a la librería del nombre de la rosa la habían condenado su propia impenetrabilidad, el misterio que la protegía y la escasez de sus accesos. Y acababa diciendo Umberto Eco, como de la gran librería y Scriptorium de Guadalupe, esto lo digo yo, al igual que de la rosa, nos queda únicamente el nombre. Muchas gracias.